Hola, bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles del último libro del escritor nigeriano Wole Soyinka, quien fue la primera persona negra y del continente africano en ganar el prestigioso Premio Nobel de Literatura en el año de 1986. El libro del que les voy a hablar es la novela Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra. Esta extensa novela de 618 páginas ha generado mucha curiosidad e interés en todo el mundo porque Wole Soyinka llevaba aproximadamente 40 años, imagínense, 40 años sin publicar narrativa. Generalmente él se ha dedicado a la poesía, al teatro y al ensayo y llevaba mucho tiempo sin escribir o publicar por lo menos novelas. En el año 2020 se publicó esta novela en su idioma original, que es el inglés, y pues generó toda una curiosidad e interés porque Wole Soyinka pues estaba casi que despidiendo de su trabajo literario con una novela, con un trabajo de narrativa que es lo que menos ha realizado en su larga trayectoria profesional. Recordemos que Wole Soyinka nació en el año de 1934, es decir que ya pues está muy avanzado en edad y decidió publicar esta extensa novela que trata sobre la corrupción política en Nigeria, en una Nigeria ficticia, pero que se parece mucho a la actual, en donde políticos corruptos asociados con predicadores sin escrúpulos, en una sociedad totalmente corroída por la corrupción y prácticas supersticiosas, se ha apoderado de todos los mecanismos de control político y generación de la riqueza para dominar a toda la sociedad. Es una sátira negra que cuando uno la termina de leer pues queda un poco desesperanzado, pero a lo largo de sus páginas se va dando cuenta que a pesar de que existe un gran sistema de corrupción implantado en esta sociedad, siempre van a haber voces que van a reclamar por lo fundamental, por mantener la razón intacta, por mantener los valores y una ética correctas. Entonces, pues sin más preámbulo, vayámonos a saber de qué trata esta novela. Acompáñenme. El primer tema que aborda esta novela es la corrupción. La corrupción como una práctica cotidiana que ha permeado todas las relaciones sociales de los individuos que viven en una Nigeria imaginaria, pero muy parecida a la real. Una corrupción que también ha contaminado todas las instituciones de control político e incluso las instituciones que ejercen servicios sociales como la salud y la educación, entre otros. Aquí en esta Nigeria, todas las personas parecen relacionarse de una u otra forma con prácticas corruptas, ascienden socialmente a través de estos favores, descienden socialmente porque han traicionado los códigos de la corrupción. El poder político también está totalmente motivado por la corrupción, pero las personas lo avalan porque consideran que es la forma correcta en la que se desarrollan las prácticas de participación en la sociedad. Entonces la corrupción aquí es vista no como algo ajeno, no como algo externo, no como una práctica reprochable, sino como una práctica común, como una práctica cotidiana e incluso como una narrativa propia de la ciudadanía y del país de Nigeria. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que una sociedad en su conjunto considere que la corrupción no es algo atípico, no es algo malo, sino que es algo totalmente común y necesario e incluso para mantener el orden social? Bien, este es el tema que aborda de manera fundamental esta novela. Desde mi punto de vista, la novela no quiere ser moralizante en decirnos que la corrupción es negativa, que es mala, sino que nos muestra de una forma totalmente cómica, pero también trágica, cómo se comprenden estos códigos culturales donde las prácticas corruptas son vistas de manera cotidiana, es el pan de cada día, es la forma de relacionarse con el otro e incluso es la forma de mantener el orden. Creo que aquí Wole Soyinka lo que nos quiere mostrar es la tensión entre la modernidad con su razón, con sus instituciones, con sus leyes y unas prácticas muy ancladas en las tradiciones culturales, en una sociedad con unos valores totalmente diferentes,
pero que están permeados por la riqueza y por las prácticas de dominación de tanto del imperialismo cuando fueron colonia, como de las prácticas capitalistas ahora en una sociedad avanzada, en donde se han convertido en explotadores de petróleo y exportadores de materias primas. Entonces, la Nigeria que se nos presenta en esta novela es una Nigeria corrupta, pero que se mira a sí mismo como una Nigeria que está progresando y que hace todo lo necesario para insertarse en el orden global. El segundo tema fundamental en esta novela es cómo se muestra el proceso de legitimación de las prácticas corruptas a través de la narrativa de la felicidad. La felicidad se trabaja aquí en esta sociedad ficticia a través de festivales, a través de concursos, a través de premios que se hacen a lo largo y ancho de todo el país para mantener a la sociedad conectada con ceremonias anuales e incluso a veces mensuales, en donde el prestigio social se pueda transmitir a otras personas a través de estos concursos, en donde los festivales sirven como momentos de ruptura, de esparcimiento y distracción de ciertas prácticas corruptas, en donde los festivales también motivan e, digamos, impulsan una narrativa de felicidad anclada a la fiesta, al vivir bien, pero distrayendo a la sociedad de sus derechos básicos. Entonces aquí en esta novela, la felicidad es puesta en tela de juicio. ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Cuándo decimos que una sociedad es más feliz que otra y por qué razón? Creo que es otro de los temas fundamentales aquí que también hace que uno se cuestione mucho como ciudadano de un país hasta qué punto ciertos festivales y ciertas narrativas impulsadas desde el Estado son formas de legitimar las mismas prácticas que generan dominación, corrupción e incluso pobreza. El tercer tema tiene que ver con la forma en cómo se teje todo este aparato a nivel cultural. Si por un lado tenemos el control político, por el otro está las creencias y la espiritualidad. Nigeria es un país muy heterogéneo y diverso, en donde hay muchos credos religiosos, pero también hay mucha superstición alrededor de muchas prácticas y muchas creencias populares. Por tal razón, aquí se nos muestra unos personajes macabros que se dedican a predicar, a explotar esas creencias, a explotar esa superstición para aprovecharse no solo económicamente de la sociedad, sino generar dominación hacia ellos y legitimar prácticas del poder político. Aquí hay una estrecha relación entre el sistema político y el sistema de creencias. Es decir, se nos muestra en esta novela que el uno no podría vivir sin el otro. El sistema político necesita de la superstición, de la dominación de las creencias para legitimar ciertas prácticas corruptas y favorecer narrativas políticas. Y los predicadores, los que comercian con la espiritualidad y la superstición y las creencias, necesitan del amparo del control político, no solo para enriquecerse, sino para mantener su negocio en paz, para expandir precisamente su área de influencia en todo el territorio nigeriano muy diverso y heterogéneo y mantener cierta narrativa de orden, de paz y progreso. Uno y otro son necesarios. Si faltara, por un lado, las creencias, se nos muestran en esta novela, el poder político quedaría cojo e incluso deslegitimado. Y si el poder político no sirviera de soporte y plataforma de expansión a la dominación de los predicadores, a su comercialización de la creencia y de la superstición, si ejercieran un control sobre ellos, no podrían generar los valores y la justificación folclórica a veces que se le dan los premios a los festivales y otras prácticas de distracción y de la narrativa de la felicidad que tiene esta Nigeria ficticia. El cuarto tema que se nos muestra en esta novela tiene que ver mucho con el retratado en el punto anterior, y es cuando se nos muestra toda esta serie de creencias y supersticiones que están ancladas a temas populares y tradicionales del país, se nos muestra también la historia de los diferentes pueblos que habitan Nigeria. Y claramente uno como lector identifica que hay una diferencia entre el norte y el sur. Un norte más empobrecido,
un norte que está más en un, digamos, aislado de los poderes políticos y económicos del país, un norte que también tiene un credo más afianzado en el Islam que el sur, por ejemplo, y donde hay un grupo de dominación que genera terror en la sociedad. En el sur, por su parte, están las ciudades más desarrolladas y ricas de Nigeria. También se concentra la mayor cantidad de población cristiana y hay mucha superstición entre el uno y el otro. Muchos prejuicios alrededor de los que son del sur y los que son del norte. La geografía también es totalmente diferente entre uno y otro territorio. Y esta novela nos muestra esa diferencia y cómo los personajes principales que están aquí quieren de una u otra forma unir al país a través de un centro simbólico que es un territorio específico de Nigeria, en donde se considera que puede hacerse un trabajo social, económico y humanitario importante que generaría desarrollo social y cultural. Entonces, aquí también se nos habla un poco de esa historia y esos rezagos del dominio colonial británico, se nos habla un poco también del proceso de independencia en Nigeria y la guerra civil que tuvieron. Entonces hay una historia cultural y social importante en este libro, especialmente de la segunda mitad del siglo XX en Nigeria. Y por último, diría que el tema que cierra la novela es la impunidad. En una sociedad totalmente corroída por la corrupción, donde la narrativa de la felicidad legitima estas prácticas, donde el poder político y el poder de la espiritualidad y las creencias está también articulado con todo este sistema, hace que haya una total impunidad hacia los perpetradores de masacres, a los perpetradores de asesinatos, a los corruptos y a todo tipo de infracciones a la ley que existen aquí en Nigeria. Pero esas infracciones, esa corrupción, esos delitos no son vistos como tal aquí, sino como prácticas necesarias para poder mantener el orden social y la Nigeria tal como es actualmente. Entonces, uno queda con un sabor un poco desesperanzador porque es una comedia negra esta novela. Sin embargo, hay personajes que a uno lo llaman todavía a la esperanza, que le muestran que todavía en sociedades totalmente corroídas como esta existen valores cívicos y valores democráticos. Por eso creo que es una novela que, aunque su lectura es densa, es difícil en algunas partes, es interesante hacerla y cuestionarse sobre todo en las economías y democracias actuales de todo el mundo. Porque si bien aquí habla de Nigeria, creo que esto puede suceder aquí en Latinoamérica, puede suceder en Europa y en cualquier economía y sistema político del mundo actual, basados en la superstición, en las creencias y cómo pueden dominarnos a través de ellas, incluso hasta legitimar prácticas totalmente contrarias a la democracia y a la sociedad. Espero que les haya gustado esta reseña. Lean a Wole Soyinka, les recomiendo mucho esta novela. Consejos que doy: primero, pues hay muchos personajes, sobre todo al principio, cuando uno está adentrándose en la novela, pueden escribir, hacer una lista de los personajes, de los lugares que se mencionan para no perder el hilo, detenerse en cada capítulo, lean un capítulo completo. Cuando uno detiene la lectura en medio capítulo puede llegarse a perder. Son algunos consejos que les doy para que se metan en esta novela. Si les gustó este video, denle like, compártalo y muchas gracias a los nuevos seguidores. Chao.